Bien amigos, tengan todos ustedes un gran saludo. Estamos nuevamente en La Voz Ausente realizando una nueva entrevista el día de hoy. Y esta es una entrevista súper especial y súper importante más que todo, porque el personaje que vamos a entrevistar el día de hoy no es cualquier personaje. Es una persona que tiene una trayectoria larguísima, una gran trayectoria dentro de la literatura, dentro del arte, dentro del teatro más que todo en el Perú. Y después ha sido considerado por una universidad estadounidense como el escritor más prolífico de América Latina. Y bueno, vaya verdad, después tiene más de 600 cuentos, más de 200 obras de teatro, así que sin más que decir, presentamos a Juan Rivera Saavedra. Y orgulloso además porque lleva mi apellido, así que no sé si seamos familia de repente por ahí. Me gustaría, encantado, sería un orgullo eso por mí. Pero maestro, ¿cómo está usted? Perdón, me acabo de enterar de apellido. Sí, el apellido Saavedra. Ah, Saavedra, por lado de mi madre. Así es. Bueno, espero que mi mamá no haya conocido a tu mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Bien, aquí sentado, esperando tu pregunta, y haciéndome también yo 1000 preguntas, porque soy también muy preguntón, claro. Y me he salido de mucho, sí, creo que preguntando y escuchando he aprendido mucho. Por supuesto, una de las cosas que más me sorprende, ¿no? A la primera vista, porque lo veo después de tiempo, yo lo he visto ocasionalmente en algunos eventos literarios, me sorprende que usted ya está a punto de cumplir 88 años, si no me equivoco. Sí, ya estoy en los 88. Ya está en los 88, sí. Entonces, y no parece, su edad no aparenta absolutamente nada. Los médicos que me han visto muchas veces no creen mi edad tampoco. Entonces es cierto. Entonces, y es más, me han preguntado cómo te mantienes joven. Exactamente, esa es la pregunta que nos hacemos todos, creo, ¿no? Claro, yo les he contestado porque también dudan. Yo digo, no discuto. Muy sencillo. ¿Cómo que no discutes? Mira, te explico. Yo no puedo discutir con un fanático, claro, porque sería tonto. Lo digo un fanático, ¿no? No voy a discutir, digamos, con un borracho, porque el borracho huye tomando, bebiendo, así que se escapa de... Claro. No voy a discutir con un loco, porque también él justamente, si ha perdido la razón, es por algún motivo. Ahora, imagínate tú un fanático religioso. No, y un fanático del fútbol. Son locos también. Es más, incluso cuando he hablado, mencionado sobre el fútbol, se ha sorprendido, dice que usted no le gusta el fútbol. No le digo, no me gusta el fútbol desde que me dieron un puntapié. Entonces, porque me dijeron, por mi talla, tú te vas a hacer de arquero. Y me quisieron, por meterme de arquero, me dieron un puntapié y me quitaron las ganas de picarme al fútbol. Dije, no, esto es absurdo. Y cuando dejé años de ir al fútbol, no faltó una persona que me dijo, no, fíjate, van a jugar grandes jugadores, me mencionó varios jugadores y yo no sabía a qué equipo pertenecía. Pero, por favor, es una invitación, acá tengo de entrar y vamos a verlo. Entonces fui, y me senté, pero tampoco sabía yo dónde estaba sentado. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando en eso veo pues, que era Alianza Lima con la U. Y veo que un negrito ahí de la Alianza Lima agarra la pelota y hace maravilla y ¡pum! Le mete pues a la U, le mete un gol. Entonces yo me empecé a gritar ¡bravo! Y casi me dicen porque era la barra donde estaban todos lo de la U. Y mi amigo era de la U, yo no sabía que era de la U. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Si tú eres de la barra, perdón, a mí no hay, yo que voy a saber de barra, mi cosa por el estilo. Entonces yo he aplaudido lo que el tipo hace con la maravilla, con la pelota y ha metido, y yo no estoy aplaudiendo, digamos, si pertenece a un equipo o otro. Yo vi una maravilla y entonces es por el arte de la jugada. Claro, el arte, y tuvieron que sacarlo porque me iban a matar. Entonces, nada. Claro. Maestro, ¿es cierto que ustedes eran 14 hermanos? Bueno, de ella, pues, pero ahora sí me queda más que uno. No, claro, lo que pasa es que le digo esto porque yo entiendo, más o menos por lo que he tenido que por ahí, bueno, averiguar, sus inicios en el teatro de alguna forma se inician porque usted comenta en una entrevista que ustedes eran 14 hermanos y que su papá les leía siempre historias, cuentos, pero que él tenía una rareza, o bueno, una genialidad en realidad, porque nunca terminaba de leerles, de contarles, sino que cuando estaba en lo más importante, él los dejaba y les decía, agarren un libro de biblioteca y terminen de leer esto. Así es, exactamente. Pero no solamente eso, mi papá tenía un don especial, nos enseñó a muchos de sus hijos,
O sea, él le enseñaba todo. El Claro. que la pescó. No importa. ¿Por qué? Por darte un ejemplo, mi papá era curioso, solamente tenía tercer año de secundaria, Ya. pero era sastre. Pero era tan bueno en el Perú, y no, por no decir otros países, que fue sastre de 2 presidentes de la República. Ah, mire. Y siguiendo dos presidentes, los congresistas, claro, o sea, la enterarse de que este señor era sastre, lo iban a buscar a él. No sé, imagínate todo el Congreso. Pero mi papá era una cosa curiosa, era un gran observador. Claro. Entonces, ¿por qué un observador? Entraba el cliente y decía, y escoge usted la pena, muy bien, escogí correcto, y estupendo, de regreso usted tal día. Pero señor, usted no me ha tomado medida de nada, ¿para qué? ¿Cómo? Si por una falla por acá, no se preocupe, si hay una falla usted no me paga. Ah, caramba. Entonces, era muy observador. Sí, mire, usted tiene de hombro tanto, de manga tiene tanto, de cintura tiene tanto, de boca de pantalón tiene tanto. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, como era tan observador que un día se me ocurrió preguntarme, a mi padre, papá, ¿cuántos amigos hay en la padre? Tantos. ¿Cómo que tantos? Cada ladrillo de largo tiene tanto, de ancho tiene tanto, de volumen tiene tanto. Y es más 2 centímetros del cemento y tanto. Entonces me quedé con la boca abierta. Claro. Ya, espérate, por acá debo tener una red diferente. Traía el mídelo y medía y efectivamente era así. Ahora, no era tan observador, por darme que uno de mis hermanos, el médico, no era médico, era doctor de medicina, digamos, adquirió el don de mi papá. ¿Y cuál era el don de mi papá? Que era esto, era observador. Y yo entonces un día estaba en el consultorio de mi hermano, y lo que vi, casi le caigo de espalda. Entra el paciente, que dice, doctor, bueno, pase usted. Entonces ingresó, mi hermano lo observaba, ¿cómo usted haciendo? Ya. Entonces, antes de usted me diga, usted tiene una enfermedad. Pero entonces usted no me ha preguntado ni siquiera mi nombre. Eso no interesa, usted no ha venido para darme su nombre, usted ha venido por una enfermedad. Pero mire, si usted duda, le doy acá, vaya usted haga ciertos análisis y haga la radiografía. Cuando regresaba dice, doctor, ¿cómo sabía usted eso? Ya, yo le voy a explicar. Cuando usted ingresó y se detuvo, yo le miré el iris del ojo. Luego, a medida que se demoraba usted, yo le diría vino de la ojera. Sabía usted que cuando el tamaño de la ojera, de acuerdo al tamaño, ya, es la enfermedad que tiene, y cuando usted empezó a avanzar, me di cuenta cuál era el problema, vieron cómo manejaba usted su mano mientras se acercaba. Cuando usted estaba haciendo, yo lo dormí, el dolor, sabía usted que cada enfermedad tiene un olor diferente. Ay, caramba, no, entonces, entonces, ¿qué es lo que yo aprendí de él? Miraba las caras, y esto lo entendí cuando yo trabajaba en Bartolomé de Roya, nos íbamos con 4 o 5 profesores y nos parábamos en la Unión, en la puerta del cine Celsius, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ustedes estaban viendo la prensa, y yo ya trabajaba en la prensa con Mario Vargas Llosa. Pero el detalle está en que Vargas Llosa trabajaba atendiendo la prensa, pero el tercer piso era de última hora, pero el dueño era la misma persona. Correcto. Entonces, por recuerdo, entonces a toda la gente que pasaba, yo le miraba la cara y dije, esta cara de preocupación debe tener tal problema. Y la otra no, ese es de desgracia, ese es de felicidad, ese no. Entonces empecé a ver el rostro y me empecé a descubrir los problemas que tenía cada persona. Bueno, y eso está muy ligado de alguna forma al teatro. Yo creo que esa observación que usted también recibió de su padre, esa enseñanza, porque el teatro, ¿no? El teatro, digamos que si lo llevamos al griego, teatrón es como el lugar donde se observa, ¿no? Donde se mira. Entonces el que escribe teatro de alguna forma es una persona muy observadora. Por eso es que tengo más de 400, más de 600 cuentos. Y dígame, ya entrando a su obra, bueno, es imposible que me diga usted, pues, de sus 600 cuentos que tiene más o menos. Me habría vuelto loco. Que imposible decirle, que me diga cuál es el que de repente más no sé, más vivencias ha llevado. Me vuelvo loco. O sea, es ¿Quién se va a aprender? Si ustedes se pueden ir, a ver, dame los títulos de tus obras. Imposible. Imposible. Pero dígame,
si saco la cuenta, ¿usted cuántos años tiene? Más de 60 años de carrera artística, por así decirlo, ¿no? 65 años. 65 años. Dedicados. Dedicado, por supuesto. Claro, dedicados, porque yo empecé a los 14 años, ya claro. A los 14 años, mis primeros artículos fueron en el diario El Comercio. Y no solamente los artículos, está ilustrado. Ya. Porque yo soy dibujante, retratista y muralista. Ah, carambas. Aparte de escribir. Y no solamente eso, en Buenos Aires grabé 3 discos, incluso con Leo Marini, el cantante. Entonces yo era barítono. Yo cantaba, sí, cantaba. Y es más todavía, mi señora se queda con la boca abierta cuando pasa una película de hace 500 años y digo con tal autor, con tal actor, con tal director, no sé cuánto. Y a veces, si es una musical, me empiezo a cantar la canción de que está. Digo, pero si esa película tiene como 50 años, ¿cómo te acuerdas? Sí me acuerdo, porque yo la cantaba. Claro. Entonces, hay 3 tipos de memoria visual, memoria auditiva y la memoria sensorial. Exacto. Entonces, papá fue que, gracias a papá, que nos enseñó a todos con el ejemplo, porque lo veíamos, me dice observador. Y dígame, usted, bueno, a mí me llama la atención porque ¿por qué sus obras no son tan difundidas en los colegios? Porque mire, yo de usted no supe hasta que ya yo también escribo poesía, entonces yo digamos, me involucré en los ambientes literarios, poéticos, yo soy autodidacta, pero en secundaria, por ejemplo, la verdad que no me enseñaron sus obras. No me enseñaron sus obras en el colegio donde yo estudiaba, un colegio público, un colegio nacional. Me hubiese gustado que me hubiesen enseñado, mira, pero sí, ese es un problema social en el Perú, creo yo. Pero yo te digo, si tú eres, yo no, ni siquiera lo dije yo, claro, fue Miguel García Márquez que me lo contó un día, me dice, si tú sabes mucho, la gente te va a tener miedo. Y a los viejos te tienen más miedo, porque tú no recordarás el pasado, los demás no recordarán el pasado, pero tú sí lo recuerdas. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que ha hecho el señor, el expresidente Alberto Fujimori? Desapareció el curso de historia del Perú. Sí. ¿Y entonces para qué? Para que los jóvenes que van a nacer a partir de ese momento no sepan quiénes fueron los presidentes ni qué cosas hicieron. Para que olviden la historia, de esa forma a veces inclusive se vuelven a suceder los hechos que... Y no solamente el curso de historia del Perú, de educación cívica. Ahora pasa una persona y te empuja y como si nada, o sea, no respeta edad, no respeta nada de nada. Y es más, se supone que cuando yo voy por una calle sin encuentro, pégate a la derecha, visita la pared, para que tengas donde agarrar la oportunidad. La gente te empuja, es más, tú lo golpeas y ni siquiera te dice nada. Sí. Es insólito. Eso, ¿usted cree que entonces llegamos a la lógica de que todo tiempo pasado fue mejor? O de repente, como diría Sábato, no es que todo tiempo pasado fue mejor, sino que la gente las eche en el olvido, lo que usted está diciendo, ¿no? Mire, indiscutiblemente que todo tiempo pasado fue mejor dentro de nuestra ignorancia, porque no hay ser perfecto. Exacto. No hay ser perfecto, no hay ni uno, ¿ya? Ni Jesús fue perfecto. Y ojo que tampoco no lo digo yo, lo dice Spinoza, Spinoza con ese. El filósofo. El filósofo, claro. Porque dice, ustedes creen que quería que se arrodillen, que se pongan a llorar al pueblo, ¿no? Dice, ustedes creen que a mí me gusta que me adorar. O sea, no, yo no soy, para que ustedes sepan, yo no soy de las personas que le encanta que los halaguen. A mí no me gusta eso. ¿Sabes cuál es mi recompensa? Cuando te veo triste, cuando te veo alegre, no cuando te veo triste. Eso es lo más importante. Entonces, yo no soy egocéntrico, no me gusta. Entonces, y esto, no crean que no he tenido problemas en mi casa, en mi familia, o mi señora, por ejemplo. ¿Ya? Pasa una persona, me saluda y yo le contesto y me dice, pero ¿cómo le contestas si este tipo ha hablado mal de ti y te ha hecho hacer daño? Entonces yo le he contestado por educación. Si un mendigo me saluda en la calle, yo lo saludo. Saludando significa que sea mi amigo, no es mi amigo. Yo lo saludo por educación. Así sea una mierda, pero yo lo saludo por educación. Exactamente, eso es lo que vale. Ahora, pero si te odio un momentito, doctor, ese no es mi problema. El problema es de la persona que te odia, porque yo no me voy a gastar odiando.
Exacto. Hay cosas más importantes. Claro, ahí es que he contado yo la historia simple, que ayer me han hecho una niña que estaba atendiendo en un café, me dijo, perdón, escuché a media, ¿podrías contarme la historia del vaso de agua? Entonces sí, yo sí. le dije, sí, bueno, todavía, porque mi enamorado me dice que me hable no sé cuánto, sí, pero dale una prueba. ¿Cuál es la prueba? Si odia a tu mamá, si odia a tus hermanos, o si odia a alguien de tu barrio, entonces, bueno, sí, entonces no te odia, no te ama a ti, pues. ¿Cómo? Si en un vaso está lleno de agua, y cae una gota de odio, ¡pum!, se cae ese odio, ese rencor, esa envidia, se va cayendo. Entonces, si en su vaso de agua cae todo eso, quiere decir que no te ama, tu vaso no está lleno, está a medio llenar, no está lleno, no te ama. Esa es filosofía. Entonces le digo, no es así, estás equivocado, no es así. Y es más, todavía, me acuerdo, te cuento una anécdota, porque había un alumno que me tenía en el colegio, que me tenía mucho cariño por lo visto. No eran amados los profesores de ese colegio, pero conmigo me contaban muchas cosas, y es tanto que un día dijo, profesor, dígame, yo estoy preocupado porque, le cuento, yo le conté que yo estaba enamorado de fulana de tal, sí, me metí. Bueno, tuvimos relaciones, y cuando tuvimos relaciones, para terminar, ella me dijo, te confieso que yo fui violada hace tanto tiempo, y yo tenía vergüenza, no sé cuánto. Entonces, esto me indignó, porque yo creí que era pura, santa, no sé cuánto. Entonces he terminado con ella. Y ella se ha ido llorando y cosas por el estilo. Quiero saber su opinión. ¿Qué opina usted? Muy sencillo. Que esa niña es toda una mujer y tú eres una basura. ¿Cómo? Si tú hubieses sido violado, te pregunto, le dirías a tu enamorada, le dices, ¿sabes que a mí me violaron? ¿Cómo le voy a decir eso? No eres un hombre verdadero, no eres, ella sí es una mujer verdadera. Ella sí está sincera, tú no eres sincero. Exacto. Maestro, usted pues ha conocido tantos escritores en su vida, ha viajado casi por todo el mundo llevando su literatura. ¿Cómo se siente como escritor acá en el Perú? ¿Cuál es su sentir, digamos, con su obra? ¿Cree usted que ha sido muy bien aceptado? Porque usted pertenece a una generación, los 50, donde los escritores de alguna forma, en las distintas formas de la literatura, empezaron, digamos, a rebelarse de alguna forma, ¿no? Como Reynoso, Ribeiro, porque había un contexto social. ¿Cómo se siente usted ya tanto tiempo que ha pasado en esta época? Mira, hoy día la cosa hoy es terrible, la verdad es terrible. Tú hiciste una pregunta al comienzo que no tuve tiempo de contestarme, pero era, ¿por qué es que no siempre están mis libros en los colegios? Muy sencillo, porque yo estoy vetado. Así es, me imagino. Tanto es así que cuando me llaman por teléfono digo, por favor, llámame para citar de un sitio, pero no me digas nada por teléfono porque mi teléfono está entretenido. Y lo más curioso es esto, que un día me tocaron la puerta y apareció un fulano y me dice, ¿qué tal, maestro? Yo ni me acordaba, tantos alumnos que he tenido, que tengo más de 30 años enseñando, y no solamente en colegio primario, secundario, universidad, en muchas generaciones, ¿no? Claro. Bueno, acá hay un alumno. Entonces, que voy a estar acordándome de todo, por favor. Y me digo, maestro, por favor, ¿usted tiene teléfono? Sí. Sí, le digo, si su teléfono está, no está así ya. Yo le digo que no hable más que lo necesario por teléfono, porque su teléfono está intervenido. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo trabajo en la compañía de teléfono. ¿Y por qué me lo cuentas tú? Porque usted fue mi profesor. Yo ni me acordaba. Tanto rostro que me está acordando. Claro, por supuesto. La niña que acabo de conocer ahorita, yo no me acuerdo de ella. Es más, en la calle me han parado personas, damas, me han parado, me han abrazado, me han besado, y nos vemos, por favor. Mi señora me dice, ¿quién es? Yo qué sabré. Y no me cree.
Claro, bueno, ahorita mismo estamos acá gracias a Luis Alberto Calle, que ha hecho la coordinación con usted, que también es un exalumno suyo, ¿no? Entonces... Sí, y no solamente, o sea, grandes dibujantes del mundo, digamos, me han sorprendido. El dibujante de Batman, Superman, Conan, La Mujer Maravilla, me sale escribiendo y me dice, maestro, ¿usted cree que yo no he enseñado de usted, de no sé cuánto? Y le digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, yo pertenezco a la editorial Marvel, que es en el mundo. Como si yo hago las tiras. Entonces, no solamente me envía sus originales, me envía yo tengo una colección de dibujantes y algunos que han muerto, también se me pasa. Y es más que incluso uno de ellos me dice, acá se habla tanto de Machu Picchu que quisiera que me haga usted un favor, hágame usted el guión de la historia de Machu Picchu. Entonces, yo creí que me estaban tomando el pelo. No, es que quiero hacer una historieta de Machu Picchu aquí en Estados Unidos. Entonces, como yo me demoraba, aunque sea vendido, es una página. Entonces le mandé 2 páginas, y más me demoré yo en hacer las 2 páginas que el otro al día siguiente ya le estaba mandando los bocetos, casi me quedo de espalda. Porque era muy bello, bellísimo. Yo dije, eso lo ha hecho Machu Picchu, Leonardo da Vinci, que era extraordinario los dibujos, está claro. Entonces, más cuando le fui mandando y me terminó de hacer toda la historieta, pero hasta donde llega, yo por decirte algo, yo lo amo a este fulano porque fue un hombre que vendía un trabajo extraordinario y me dice, corríjalo. Y me lo envió a lápiz. Entonces yo hice unas correcciones y luego me lo manda en la tinta ahogada, el mismo dibujo. Entonces corríjalo. Entonces le digo, porque he observado de que tú a los incas le pones mangas y la manga no aparece más con los españoles. Y era un trapo con un hueco y ahí metían su cuerpo como Jesús. Claro. No existe la manga. Tú haces las correcciones y me envía aquí a corregido. Todos estos dibujos que te estoy contando los tengo. Ya. Y luego me lo manda a color y dice, porque usted es dibujante, retratista, muralista, quiero que los colores de los incas no son iguales en todas partes del mundo. Por dar un ejemplo, si existen 12 colores blancos, todo el mundo te habla del blanco China, pero no te está hablando de otro color, y lo mismo del color amarillo, del color del celeste. Entonces, díganme usted los colores. Entonces empiezo yo a corregir, pero de pronto me doy una sorpresa. Le digo, oye, las marcaipachas que tú has hecho, esas tú las has inventado. No, por favor. Entonces le empiezo a dibujar en la marcaipachas y se las recupera. Y la tengo con las nuevas marcaipachas, para recuperar. Pero cuando me dio un infarto fue cuando le dije, ¿cuándo va a salir esto? Bueno, primero digo, ¿cuándo va a llegar a Perú esta revista? Más o menos a 5 años. ¿Cómo 5 años? Es que primero tenemos que enviarlo en todo el mundo, y cuando ya el precio baje tanto, ya casi de regalado se va a enviar a Perú y a América Latina. ¿Y qué tiraje van a tirar? Me dijo, el primer tiraje de 10 millones de ejemplares. 10 millones para toda América Latina. No, 10 millones para el mundo entero, para la primera edición. La primera edición. Y después ya se ven otras ediciones. 10 millones de ejemplares. Sí, le dice, no es nada. Claro, para todo el mundo. O sea, entonces como comprenderá, nos falta el vídeo, oye, estás a volver millonario. Mira, pero mientras tanto solo no me llevo ni un centavo, excepto, digamos, que sí tengo toda la revista. Y son tan especiales, para que veas, que no a uno, por lo menos a 3 periodistas, diríamos casi a mí, ¿no? Le enseñé a una página, digo, oye, ¿y esto? Sí, tú eres te lo di acá, el guión de Juan Rivera. Es más, y acá está los originales, en el guión, esta página tiene 6 cuadritos, en el cuadrito 1 dibújame tal cosa, como leyenda, está texto, y como globo, o sea, lo que dice cada personaje dice cuadrito por cuadrito, y ahí se ha tomado la leyenda que yo le pongo, la descripción del cubano, y él lo ha llevado a cabo, eso es todo. Claro.
O sea que, mire, imagínense ustedes... Pues entonces, ¿qué pasa? Este día, esos tres periodistas a que yo les enseñé por separado, de diferentes diarios, no publicaron nada. Y el comercio, porque ya pasó más de un año, le han dedicado toda una página a ese dibujante. Ya. Y si yo te enseño esas páginas que ha publicado el comercio, los tengo yo. ¿Y hace cuánto tiempo que hablé con esos tres periodistas? Nada publicado. ¿Por qué? Bueno. Porque se han enterado de Estados Unidos y de Estados Unidos sí lo han publicado. Y ese ha sido mi alumno. Entiendo. O sea, los peruanos no quieren a los peruanos. Sí, lamentablemente, bueno, pasa eso, ¿no? Y por ejemplo, su generación en cuanto al teatro, usted obviamente es uno de los más sobresalientes, está Aurelio Sotelo, César B. Guerrera, digamos, ¿no? Que también pertenecen a esa generación. Pero digamos que usted pues, ha sobrepasado las barreras, ¿no? Porque tiene una obra bastante grande. Sin embargo, yo siento y veo que en el Perú no solo, digamos, que las autoridades, sino también los estudiantes, muchas veces, digamos, que no valoran mucho todavía de repente la obra de Juan Rivera Saavedra. ¿Siente usted eso? Sí, pero esa culpa no la tienen los estudiantes. No, por supuesto, claro. Esa culpa la tiene el gobierno. Mire, te hago una corrección. Yo conozco América, Europa, Asia. Casi. Y he estado en Corea del Norte. Y he estado en varios encuentros, no uno, en encuentros internacionales. Te cuento solamente en Estados Unidos, cuando nos dijeron de que teníamos que hacer una presentación de nuestros libros, pero yo dije, ¿qué voy a llevar? Mi libro, caramba, tendría que pagar cuerpos de peso por llevarme. En libros son más de 220 obras, en cuentos son de 600, en poemas son alrededor de 500, y en telenovelas, series para televisión, bueno, qué sé yo. Claro. No, entonces solamente me llevé 32 libros. Yeah. Cuando hicieron la exposición, todos los autores presentaban 1, 2 o 3 libros, yo presenté 32. Y eran 124 escritores del mundo. Y dije, ¿quién escribió todo esto? Le pregunto, ¿qué? Entonces fue una mamá, ¿usted escribió todo esto? No, dices una parte. ¿Cómo que una parte? Pues es que yo tengo más de 100, más de 100. Entonces, no lo voy a creer. No, o sea, no solamente por eso que 2 diarios, la página 1, a colores me la dedican en Estados Unidos. Yeah. No solamente es el más prolífico, no, el más prolífico y distinguido. Nadie ha superado esa cantidad. Claro. Nadie la ha superado. Claro. Y dígame, a propósito de que usted tocó el tema de que usted también, por supuesto, ha escrito guiones para series de televisión, para novelas, si no me equivoco, en el Canal 5 ha trabajado usted. Canal 5, Canal 4 y Canal 3. Y Canal 3, que creo que ya existe todavía hasta ahora ese canal. ¿Ah? ¿Existe todavía el Canal 7? No, el Canal 7. 7, ¿no? Canal 7, claro. Pero dígame, en la actualidad, ¿cabería Juan Rivera Saavedra por ahí? Porque usted ha visto la televisión hoy en día, y ya pues esa televisión ya no tiene nada que ver con esa época, ¿no? Qué horror. Es terrible. Es terrible. Y dígame, en algún momento yo entiendo y más o menos sé que usted lo llamaron, por ejemplo, del Ministerio de Educación para que trabaje como asesor, ¿no? Pero sé que al final no progresó eso. Claro. Cuéntenos por qué, a qué se debió. Cuando me llamaron para hacer eso, lógicamente cuando se me preguntó, cuando yo pregunté qué cambios se le tenía que hacer para llamarle, y por ustedes dicen quieren modernizar todo. Entonces, yo quiero que esto ya no se enseñe, sino que se enseñe esto otro. Entonces, o sea, los que están, yo voy a hacer la traducción, sí, señor ministro, dígame, usted me dice que esto ya no se debe hacer, o sea, que esto había memorizado el profesor para enseñar esto al niño. Ahora usted quiere que quite esto y se enseñe esto otro, correcto, sí, así es. Bien, acá hay un problema tremendo. El problema es de que hay grandes países, por no exagerar, por lo menos hay 3, países entre ellos está Finlandia. Claro. Nadie enseña a leer ni a escribir, ojo, mientras no haya cumplido 7 años. Exacto. Entonces, 17 años. Entonces acá, desde que nace ya le están enseñando, y ahora yo le dije, ¿y eso está, cómo va a estar mal? Claro, usted quiere,
Ya no enseñes eso, enseñes eso. O sea, otra vez, usted aprendía de memoria el profesor y se enseña lo de memoria al alumno para que también aprenda de memoria. Eso me parece mal. Entonces, ¿cómo se debe enseñar? Enseñarle a pensar, a razonar, a ver. Juicio crítico. Entonces yo y le voy a hacer un principio. Si una persona está en el vientre de la madre, ¿cuántos meses? 9 meses, un ejemplo. Nace, ese niño conoce el mundo, sabía, este niño que acaba de nacer, sabía de que existían hombres y mujeres, hombres de diferentes colores, unos blancos, otros negros, otros chavos, ¿sabían eso? ¿Alguna vez había visto un avión? ¿Había un carro, una calle, un edificio? Nunca. Entonces, ¿usted no cree que el niño primero tiene que conocer el mundo, el nuevo mundo que ha venido? Y entonces, ¿cómo puede? No ha conocido todavía el mundo y usted le dice, aprende cuánto de todos sus patos. Y hoy día, ¿qué han hecho? Ya no interesa que cuánto de matos. Ahora agarran ustedes un aparatito llamado seguro, una grabadora, y aprende con el dedito y usted sabe el resultado, usted no piensa. En mi época el alumno pensaba, ahora ya no piensa. Todo, ¿Y qué le dijeron? Entonces me despidieron. Fui asesor un día, y ¿sabe con quién estaba estaba nada menos que con Marta Hildra? Porque llevaron a 3 asesores. Entonces lo que yo dije era una barbaridad. ¿Y Marta Hildra qué pensaba sobre eso? Se quedó con la boca abierta. Se quedó con la boca abierta. Y el padre hago presente que Marta Hildra para mí fue una sorpresa, que lo más sorpresa fue para ella. ¿Por qué? Porque Marta Hildra siempre me confundió. Creía que yo era José Miguel Oviedo, porque nos parecíamos mucho. Y siempre en la revista Cáritas salía la fotografía y ella creía que yo era José Miguel Oviedo. Entonces, cuando ella era directora, no se llamaba del Ministerio de Cultura, sino del Instituto Nacional de Cultura, cuando ella era directora, un día ella bajaba las escaleras del instituto y yo subía y se encuentra conmigo. Como Oviedo parece que le había ofendido de alguna vez. Tenía un problema. Entonces se paró y dijo, ¿dónde? Me gritó, la directora del Instituto Nacional me gritó, ¿dónde va usted? Y yo volteé tranquilamente, la miré y le dije, ¿y usted qué me ha dicho? No seguía nada. Pero como yo iba a visitar a un amigo, y si ella iba a ver con qué amigo, a mi amigo iba a tener problemas, me escondí en el baño. Entonces, escuché que gritaba a ella, búsquelo, tiene que estar, busquen todo. Pero que me querían votar. Y yo estaba escondido, entonces entraban, miraban así y se fueron. Cuando ya pasó el peligro, ya no fui a visitar a mi amigo. Entonces me de calea y por supuesto, como es muy educado, yo me despedí del portero. Pero decía, más tranquilo, doctor, José Miguel Oviedo. Ahí fue totalmente de que le diga que yo era José Miguel Oviedo. Pero ya no le explicó, ya no le dijo que usted era... No. Ahora, cuando entré, se asustó. Cuando me vio entrar, porque le dijeron que son 3 los que van a contratar. Pero a mí me contrataron y me despidieron. Oiga, pero es terrible eso. Así como se maneja fundamentalmente la política. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que les enseña a los alumnos? Les enseña, se debe enseñar y esto no. Exacto. Es más, para que tú sepas, en un departamento que no quiero mencionar, yo no sabía de que estaba prohibido, pero no Juan Rivera Saler, prohibido hablar de César Vallejo. Ya sí, claro, también, por supuesto, también. Sí. Entonces, y el alcalde de esa ciudad, de Vallejo, fuera, y me votaron. Yo iba llevando una obra que había escrito sobre la vida de César Vallejo, porque tuve la suerte de trabajar, de visitar a Georgette, la visité todos los días, los 15 últimos días de Vallejo, y me contaba cosas maravillas de Vallejo que mucha gente ignora. Y cuando yo saqué el libro sobre Vallejo, increíble, los llamados historiadores e investigadores
me quisieron acusar de, qué sé yo, de mentiroso y cosas por el estilo. Porque esto nunca salió publicado. No salió publicado porque esto fue lo que me contó yo bien. Entonces, cosas como, por ejemplo, me dijo, ¿tú sabías que a César le dijo que le gustaba el fútbol? ¿El fútbol? Sí, el fútbol. Es impensable. No, sí, era centro juego, centro juego. Pues, entonces, por eso yo, el público, no lo podían creer. No lo podían creer. Entonces, ¿cuántas veces le hizo abortar? Bueno, ¿escuchaba algo de eso? Claro que no lo dijo, digamos, no lo dijo pensando en una gran cantidad, sino simplemente lo dijo por decir, pero quiso dar a comprender que había tenido muchos abortos. Exacto. Pero su exageración, me ha hecho abortar más de 100 veces. No es que haya abortado, pero era una forma de decir que era bastante. Como cuando uno dice todo el mundo. Claro. Algo superlativo. Entonces, como te digo, mira, en cada entrevista que he tenido, y he aprendido mucho. Y la sorpresa más grande para mí fue cuando se me invita, nada menos que el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Oiga, sí, cuénteme cómo es esa anécdota, cómo conoce usted a García Márquez, ¿no? Porque su brazo muy hermoso, ¿no? Gabriel García Márquez fue tuvo un amigo que se encargó de llevar al cine y al teatro y a la televisión sus obras. Y ya la casualidad que este caballero estuvo acá en Lima, y aquí nos conocimos, nos hicimos amigos. Y cuando yo viajo a Colombia, desde cuando me encuentro con este caballero, entonces me dijo, no, tú te vas a vivir a mi casa. Allá en Colombia. En Colombia. Entonces yo me fui a vivir a mi casa. Entonces cuando yo me entero de que este era el hombre fuerte, o sea, las películas las filmaba él. O sea, mejor dicho, trabajaba junto a García Márquez. Junto. Entonces hoy le digo, tía, yo quiero conocer, no te preocupes, yo en cualquier momento te llamo. Pero como tú has llegado tarde, o sea, no, tú has llegado como a 11 de la noche a mi casa. Entonces vas a dormir ahora aquí en la sala, y ya mañana ya te arreglo, no te preocupes, decir que en la sala. Pero yo soy una persona muy respetuosa, entonces había un teléfono ahí, y yo me llamo a mí, como a las 4:30 de la mañana sonó el teléfono, y yo dije, ¿quién llama a esta hora? Y mi amigo está durmiendo, yo dejaba sonar y sonaba el teléfono, así que fue, hasta que a 12, por favor, ay, se me acaba de escapar el nombre otra vez, de la Jorge Alí, ¿está Jorge Alí? Le digo, sí, que estás durmiendo, por favor, pásale la voz para que a las 4:30 de la mañana. ¿Cómo va a ser? Dígale que Gabo, en ese momento yo estaba durmiendo. ¿Gabo qué? Gabriel García Márquez. Pero me cayó el calzón. Si habían 6 meses que le habían dado, no habían dado. Yo estaba hablando con García Márquez. Claro. Sí. Entonces corriendo voy a su casa y tampoco él, como yo había llegado tarde, yo no sabía que era que estaba casado. Entonces yo le toco la puerta. Jorge Alí, entonces, y lo veo ahí abrazado con su mujer. Jorge Alí, te llama Gabriel García Márquez. Carajo, que dile que se llama mierda, no, que sabes más. Es Gabo, carajo, y se levantó a ¿dónde está? Y me sorprendió. Oye, pero mira la hora aquella. Sí, no, pero mira la hora que no fastidie con aquello, ¿qué? Acá, allá, ni hablar. Entonces decía, ya, corre, ok, ya no me pum, imagínate, me invita a tomar desayuno. ¿Y yo te puedo acompañar? ¿Tú sabes a qué hora es el desayuno? ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. Sí, a las 5 de la mañana.
Sí, a las 5 de la mañana. Yo te acompaño. No te va a dejar hablar porque el tipo esos días que vas a ver las peleas que va a tener con él porque no te deja hablar. Cuando hemos ido a su casa de Gabo, ¿tú crees? Yo pensé que iba, pero no de literatura, iba a recibir pues, con un suterno. La elegancia, ¿no? Suterno, y a niña encorbatada, que se bien peinada. Y se levanta y tenía un camisón de dormir, estaba sin media, no era pijama, era un camisón, y como lo que usa Jesús, un camisón, y ni siquiera con su comedia, no, tenía una especie de alpargata, sandalias, ¿no? Sí, pero peladas, y como es, y nos presenta, y dice, le presento al escritor Juan de Díaz peruano, hijito, peruano, y estaba todo despeinado. Caramba, sí, Gabriel decía mal que no lo pudieran. Entonces, vamos a dar un desayuno, pero no vamos a comer, vamos a la cocina. Pasamos a la cocina, y casi me quedo de espalda porque su cocina era más elegante que mi comedor. Imagínate, entonces, yo no lo podía creer, Y ya lo digamos, que yo una costumbre que tenía es cuando me tiene una idea y yo agarro un papelito, lo apunto y lo pego en la pared. Resulta que su pared estaba llena de papelitos. Notas. Sus notas. Entonces, que mirando no lo podía creer. La coincidencia. Entonces, mira, lo más hermoso diríamos que fue el final, porque al final yo dije, porque muchos de sus secretos, mis recomendaciones, yo le dije, gracias, Gabo, no te imaginas. Y estaba de verdad con su señor, con Mercedes, hasta acá. Gracias, no te imaginas todo lo que he tenido contigo. Mentira. ¿Cómo mentira? Tú no sabes todo lo que he aprendido contigo. Porque tú has conocido jugando mañana y viajaba aquí. No, yo me he alimentado de ti, te he explotado. Entonces yo dije, sorprendido. Y además, ¿por qué te dicen dramaturgo? Tú no eres dramaturgo, tú eres un escritor. ¿Por qué? Porque no solamente escribes teatro, escribes novelas, poesía, escribes cuentos, escribes telenovelas, y encima todavía que abarcas otros campos, como es el caso del canto, que has grabado de canciones por aquí, o sea, y artículos, y conferencias, tiene más. Y la pintura. Entonces, no me dijo, tú eres un artista, así que hace muy mal que te digan solamente dramaturgo, tú no eres dramaturgo, tú eres un escritor, un artista en general. Y hago presente, y tengo presente, y díselo, tú no eres un mentiroso, tú eres un creador. Así que cuando te digas, ¿eres mentiroso? No, yo estoy creando. Oye, qué excelente esa experiencia y de verdad, qué sana envidia, ¿no? De que usted haya pues tenido esa vida tan prolija, de haber viajado, de haber conocido a tanta gente. Pero dígame, usted no solo conoció a García Márquez, también me parece que conoció a Cortázar, por ejemplo. Claro. A Rulfo, ¿no? Pero, claro, cuando yo le dije a Juan Rulfo en México, le dije, mira, no puedo concebir que es una novela que es un gol, así que la justo tal era la ley te premiaron. Sacas tu libro de cuentos y te lo premiaron. ¿Y por qué no sigues escribiendo? Claro, se quedó con esos 2 libros prácticamente. No, con 2 libros nada más. ¿Sí? Y lo que me contestó, de que eres frío, digo, yo saco un tercer libro, si ya me dieron todos los premios. La presión. Entonces, de superar los anteriores. ¿Y si no me premian? Frustración. Entonces, te confieso que no escribo por miedo. No debieron premiarme la primera vez, ni la segunda vez. Todavía yo no tenía la experiencia que he tenido después. O sea, como todo fue muy rápido de repente, ¿no? Entonces,
te está dejando una enseñanza, no te está dejando una enseñanza. Entonces, y es más, Gabo me lo había dicho, porque si yo te pregunto qué cantidad, dame los títulos de las obras que tú has escrito, no vas a saber, seguro sí, mejor. Si tienes ese don de olvidar, mejor. Porque si tienes ese don, porque hasta yo me he olvidado de quienes me han hecho daño. Por eso es que a veces discuto con mi señora, dice, pero pues yo te lo puedo hacer recordar. Bueno, pero es que yo no puedo guardar, mi base no puede estar lleno de odios, porque es el origen de las enfermedades del mundo. Exactamente. Y dígame su experiencia con Cortázar, usted también creo que conoció a Benedetti, o sea, usted ha conocido un montón de... Era curioso. Yo estaba en un café y lo veo pasar a Julio Cortázar en Cuba. En Cuba. En Cuba lo veo pasar. Entonces, y casi me quedo de espalda. Era un ancianito. Un ancianito que está cruzando la... Entonces, yo tenía que ir porque me habían invitado a ir a la conferencia con unos amigos, escritores. Entonces, cuando él sale al público, casi me caigo de espalda. Después de salir al fondo y era un niño. No puedo, era un niño. Tanto es así que cuando terminó y regresó a la sala y nos iban a reunir a todos los actores, yo le conté lo que había pasado y me dijo, cuando no creo, me siento anciano. Cuando hay un público que me está escuchando, me doy cuenta que soy útil y me puede... Es curioso, mi señora me dice, oye, yo te he escuchado dar conferencias a los niños de primaria y te observo y tú eres un niño. Bueno, pero da la casualidad que no soy el único porque acabo de descubrir que Julio Cortázar le pasa lo mismo, se vuelve un niño. Y es más, cuando uno del público, en Cuba, se paró don señor Cortázar, ¿por qué usted es tan intelectual cuando escribe? ¿Por qué no baja usted un lenguaje más sencillo, más humilde? Y la respuesta de Julio Cortázar fue que a todos se queda con la boca abierta. Yo no tengo por qué bajar al pueblo. Es el gobierno, los gobiernos que tienen que subir el nivel cultural del pueblo. No soy yo. Por supuesto. Bueno, por supuesto, una genial respuesta, ¿no? Porque, claro, totalmente de acuerdo, Miren, qué grande enseñanza, estoy aprendiendo mucho hoy día con usted también, porque digamos que estos son personajes pues que no son personas simples, ¿no? Son personajes mundiales de la literatura universal, súper genios dentro de la literatura, dentro del arte, y cómo de alguna forma pues, sus obras siguen prevaleciendo, ¿no? Y que usted, o sea, al estar usted acá de alguna forma yo estoy cerca de ellos, usted que los escuchaba y los ha conocido en persona y ha conversado con ellos, está transmitiendo todas esas enseñanzas hoy día de repente al público. La verdad que me da mucho gusto conversar con usted el día de hoy, maestro, pero retornando nuevamente, digamos, al Perú. Conversábamos sobre la televisión, ¿no? Hoy en día la televisión es una televisión pues, basura, se escriben ya guiones absurdos, ridículos, pero digamos que en los años en los que usted estaba en la televisión, todavía la televisión mantenía de repente ese estatus de querer tener algo más o menos oculto, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué cree usted que no solo en la televisión, sino en casi todas las ramas, tanto del arte, tanto de las ciencias sociales, o sea, en todo aspecto, casi todo ha sido menoscabado y se ha ido superficializando y ha ido cada vez yéndose al suelo? ¿Por qué cree usted que en todo, es absolutamente en todo, no digamos que en esto sí, en esto no, en todo prácticamente? En mi época, llegaban películas de todo el mundo, películas rusas, italianas, francesas, inglesas, mexicanas, argentinas, o sea, de todas. Hoy día ya no.
Y aparte que en esa época también el cine era cine. Y qué monstruo de actores, qué monstruo de directores. He tenido la suerte de, cuando yo le he contado que yo he conocido a Lee Strasberg, sí, el maestro de Val Pacino, de Dustin Hoffman, de Marlon Brando, yo los he conocido. Es más, yo fui alumno de Lee Strasberg. Ah, carajo. Wow. Entonces, y yo he visto, sus clases eran una maravilla de maravilla. Era un extraordinario observador. Cuando dirigió a Marlon Brando en una película que es La estima del arroyo, tenía que Marlon Brando, digamos, cuando se trompea en la película, lo golpea, y Strasberg le dijo, perdóname, pero yo no veo tu dolor, yo quiero ver tu dolor. Entonces, de nuevo, lo hicimos filmar 3, 4, 5 veces, cuando estaba caído, como modesto, yo digo, no, quiero ver tu dolor. Y Lee Strasberg le pegó un puñete en el estómago a Marlon Brando. Pero esta es la cara que yo quiero, esa. ¿Sí o no? Wow. Genial. Entonces, sus clases eran una maravilla. Y digamos, dentro de sus referencias que usted ha tenido, digamos, ¿no? Porque casi todos los escritores de repente tienen alguien a quien de alguna manera siguen, no sé si será la palabra correcta seguir, pero en quien tienen algún referente, ¿no? Dentro de la literatura, el teatro, el arte en general, digamos, ¿cuáles serían sus referentes en su caso? Pero no te entiendo, disculpa. O sea, ¿a quién usted, por ejemplo, de alguna forma admira, por así decirlo? No de repente no esa palabra exacta, pero si tuviera alguien, usted, un escritor, ¿no? Que sea como una especie de paradigma, que usted tendría que decir, no, él, de repente aprendí de él, ¿no? De repente, no sé. Yo lo que te puedo decir con toda sinceridad es que yo aprendí mucho de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, ¿ya? Maupassant. ¿Por qué? Porque me dijo la sorpresa, empecé a estudiar la vida de Maupassant. Y Maupassant amaba a Flaubert, Gustavo Flaubert, lo amaba. Entonces, como lo amaba, y era su maestro, le dio un cuento para que diese su opinión. Entonces, Flaubert, al haber cuando lo leyó, no opinó, lo rompió, lo tiró al suelo y se fue. ¿Qué es esto? No, debe estar mal. Entonces, volvió a escribir el cuento y lo empezó a pulir, y maestro, ¿podría leer el cuento? Entonces lo empieza a leer, y eso se lo cuenta a otro amigo, le digo, mira, bueno, te está diciendo que no está conforme. Entonces me agarro y empieza a hacer correcciones, y se lo ven otra vez. Y se lo ven, y se lo rompe como 12 o 13 veces. Entonces viene e insistió. Entonces viene y dice a su amigo, me voy a llevar esta versión. Si no le gusta y me rompe, yo le rompo la cara. Así sea. Y así suba eso. Yo le rompo la cara. Entonces le entrega el poema, el cuento, lo lee, lo dobla y se lo devuelve. Maestro, ¿usted qué opina? Yo no hablo con genios. Se dio muy de amor y se cerró. Y dice Flaubert en su guía, Guy de Maupassant, dice, lo que me quiso decir es, no copies, y tú tienes mucha influencia mía, porque tú me adoras y me amas y amas lo que yo quiero. No quiero influencia. Ya. Es un poco lo que yo entiendo perfectamente cuál ha sido su respuesta. Bien, bueno, continuamos con la entrevista, maestro. Digamos que dentro del teatro hoy en día, ¿cómo evalúa usted el teatro peruano? Porque hay un teatro que es algo comercial, ¿no? De repente se da muy bien en los teatros, pero hay un teatro todavía que es popular. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado hablar de Fiteca. ¿Sí? Fiteca, ¿no? Es un teatro popular, ¿no? En calles.
¿Cómo evalúa usted el teatro en general en el Perú hoy en día? ¿Le vislumbra algo positivo? No, para mí todo es negativo porque no. Mira, yo te decía que en mi época era mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos llegaban películas de todo el mundo. Hoy día ya no. Hoy día solamente llegan películas norteamericanas de sexo y violencia. Sí, un monopolio también. Es todo un monopolio. Es más, si yo estoy en una película, la película claro, presente, todos los cines pertenecen a una compañía norteamericana, todos. Entonces, pero como se trata de una película peruana, le dan dos o tres cines y solamente por un mes o una semana. Si me parece, en el gobierno de Velasco hubo un apoyo al cine, una ley, ¿no? Velasco fue otra cosa. Que se apoyó mucho al cine, a la educación en general. Claro. Pero después pues, todo eso cambió. Todo cambió. Y después de Fujimori, olvídate, ya no. No. Entonces, ¿qué te digo? Cuando vienen muchos directores o actores, me vienen a decir, oye, mira, la maravilla que he hecho, se caen de espalda cuando le digo, sí, pero eso fue en el año tal, por jugar a Menéndez y Felipe Consejo. Entonces, me acuerdo de la frase que me decía, no te llame la atención que te tengan miedo, porque tú no recordarás tus obras, pero las cosas que te impresionaban hace 30, 40, 50 años, si te acuerdas. Sí. Bueno, y usted se ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí, yo tenía una información increíble, yo me alimentaba de todo eso, por eso es que mi señora se sorprende cuando dice, ¿cómo te acuerdas tú de los nombres de los directores de italianos, franceses, rusos, o alemanes, etcétera? ¿Cómo? Y no te acuerdas del teléfono de tu mamá, o sea, esas cosas insignificantes, diríamos, yo no lo recuerdo. Y es más, ni siquiera me acuerdo de todas las obras. Si yo te contara que un día me paró a medianoche para un carro y un amigo me dijo, oye hermano, ¿cómo se llama esta obra que trata más o menos de tal cosa? No me acuerdo. Entonces me empezó a contarme la obra, la película. Y dice, creo que me parece que sí. Y yo no me acordaba. Y al final me dice, se llama tal cosa. Ay, gracias. ¿Y usted no se acordaba? Yo ni me acordaba de nada, no me acordaba. Pero digamos que ahí está también pues el hecho de, como usted decía, dentro de la creación, de ir dejando algunas cosas que uno ya ha creado, ya ha hecho para ir experimentando. La gente, ¿cómo puedo meterme en la cabeza tanta información? Claro. Pero hay informaciones, como en el caso de Luis Maupassant, ¿ya? Que él dijo, no tiene ni idea, por más que me trató mal, por desmaltratarte, no te opinas, sino que te rompe tu trabajo. Pero yo entendí, digamos, el mensaje que me dejaba. Entonces, por eso es que Maupassant en uno de sus pensamientos, que ahí los tengo apuntados, porque dice, no te dejes influenciar por nadie. Exacto. Entonces, yo te digo esto, porque una revista me pidió, de Cajamarca, me pidió, por motivo del amor, si pudieras mandarte, yo sé que tienes muchos cuentos cortos, entonces mándame pues 3 historias de amor, pero que sean impresionantes, ¿no? Pero lindos como tú sabes, ¿sí? Entonces le he mandado con cierto temor, porque digo, mi señora, le voy a mandar eso, pero es muy fuerte, pero es que hay temas de amor que no son tocados, la forma, el tema, pero si son historias de amor, por muy fuerte que sean, son historias de amor. O sea, solamente quiere decir que tiene que ser una persona muy culta para amar. No, yo no creo ni. Si justamente, si llegó a estrenar en un año 18 obras de teatro, en un año. Y usted ha dirigido también, ¿no? Pero si he sido del grupo de 10 años. Claro, pues nosotros en teatro acá. Es más, ahora me han llamado para trabajar como actor en la Día de Vallejo. Están haciendo la película desde. Claro, entonces yo voy a ser el papá de César Vallejo. El Reino de Valina va a ser el papel de Vallejo. Y mi señora va a ser el papel de la madre de César Vallejo. Cuando me enseñaron la fotografía del papá de César Vallejo, casi me quedo de espalda. Oye, se parece a mí. Sí, ¿no? Con Francisco de Paula Vallejo. Entonces es increíble, Entonces, como
Sí, tantas cosas. no, de hecho, me imagino, ustedes tienen toda una vida y la verdad que el tiempo a veces se hace corto con conversar con usted porque hay tantos temas, tantos mundos que usted ha conocido y si le preguntaría una última cosa más de repente, si usted tuviera que hacer alguna relación entre el resto del mundo, el resto de realidades que usted ha conocido con la realidad del Perú, ¿usted cree que tenemos todavía la posibilidad de desarrollarnos socioculturalmente, más que económica, porque económicamente eso es lo de menos? Mira, ahora estoy muy apenado porque ya han juramentado un nuevo ministro y hay un ministro. Bueno, más de... Bueno, entonces, no, es que hay tres que después la puesto en La cruz. Mi cruz todavía, porque uno de ellos ha trabajado, digamos, con el APRA, muy metido en el APRA, y ya, ojo, y todavía de justicia. De justicia, sí. Es de justicia, no puedo creerlo. Ya, pero también hay una que es Hernera. De educación es economista. Y en educación, Dios mío. O sea, seguimos experimentando. No hablemos de cultura. No, ya, de Por cultura. favor, entonces, Es que hay una especie de experimentación, ¿no? Lo que decía Basadre del estado empírico todavía sigue en pie, ¿no? El estado improvisado donde cualquiera puede llegar sin necesidad de ser especialista en nada. O sea. mira, yo tengo una anécdota para que veas cómo era antes, cómo era en el colegio. Tuve la suerte de tener un maestro en el colegio de Guadalupe. Claro, usted estudió en Guadalupe. Y el colegio de Guadalupe, hago presente que entrar a Guadalupe había que dar examen para ingresar al colegio de Guadalupe. Y los profesores también tenían que dar examen. Y dio la casualidad que un presidente, cuyo nombre no me acuerdo en este instante, agarró, y porque mis amados se habían levantado los profesores, votó un grupo, un puñado enorme de profesores y los votó. ¿Por qué? Porque querían transformar y verdaderamente enseñar. Y tuve la suerte de que un director, un sabio, por no decir esta cosa, a los profesores que los habían votado de San Marcos los llamó a Guadalupe. Entonces los profesores iban con guante, con abrigo, con sombrero de piano y con bastón, muchos de ellos. Y uno de ellos, el doctor Dante Botino, me acuerdo, que me dijo, me enseñó, dijo, por ejemplo, acá ustedes estudian el curso de Historia del Perú. Y en el curso de Historia del Perú, de cuatro, sí, vamos a hablar de 3 o 4 autores. Miren ustedes las definiciones que dan. Y cada uno es diferente. ¿Por qué las definiciones son diferentes? Porque se supone que la historia es una sola. Pero son creadores. Ah, ya, claro. Y cuando llegó el final del año, antiguamente había que contar con un profesor, un secretario y un presidente del jurado. Y era por balota. Entonces, me toca a mí tocar el examen, me llama, saco mi balota y me saca la balota 1. Y la balota 1 decía, ¿qué es historia? ¡Cara! Entonces, yo iba a lanzar una de las tantas teorías que nos había enseñado. ¿Cuál teoría lanzo? Esta o esta otra. Y si yo creo en historia, mi definición, entonces historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos. Todo una carcajada, ya, y entonces se miraron los 3 miembros del jurado y uno me cobraron 0-2. Pero como yo sabía de que el director del colegio era profesor de historia, su especialidad, y tenía un libro sobre historia, entonces fui y me quejé del director y le digo, ¿ha pasado eso? ¿Qué? De repente me cuento tu definición, es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos. Que venga el jurado. Y vinieron los 3 miembros del jurado. Yo quiero saber por qué usted no puede 0-2. Porque se ha burlado de nosotros y todo salón pegó la carcajada. Un momentito. Ustedes te han enseñado tales definiciones. Él sacó una definición. Historia es justamente la más sintética, es esta, es la sucesión sucesiva de sucesos. Ustedes le ponen 20, de 0 a 20, y le pusieron 0,2. Ah, bien, increíble. Bueno, pero... Como te digo, ahí empieza mi rebelión. Exacto. Ahí empieza, entonces, ¿por qué tiene que ser todas las respuestas iguales?
Y dígame, bueno, lamentablemente estamos con el tiempo, esas cuestiones técnicas, pero usted de hecho que sigue creando todavía, ¿no? Todavía está en actividad y me imagino que está preparando algún libro, una obra. Mira, todavía yo no me he muerto. Es más, te cuento una anécdota. Yo fui testigo que fui a visitar a un amigo y justamente estaba el doctor. Se acercó, lo vio, lo revisó y salió. Y le dijo a la esposa de este amigo, rece, pero de mañana no pasa. Y el que estaba agonizando de adentro le gritó, doctor, le apuesto que yo llego al lunes. Mira. O sea, no era, que sería día martes o miércoles, y no murió hasta el día lunes. Entonces, yo sigo escribiendo. No me importa si se edita o no se edita. Claro. No me interesa. Yo lo que sé hacer es escribir. Y soy feliz cuando escribo. Yo descanso, en este momento estoy descansando. Porque, es más, a veces estoy escribiendo varias cosas a la vez. Estoy escribiendo un cuento. Me aburro, no lo he terminado. Después escribir un poema. Me aburro, es como un artículo. Me aburro, es una novela. O sea, claro, usted está en constante creatividad. entonces yo no me aburro. Bueno, ahí está la razón de su obra tan prolija, ¿no? Entonces, Nunca perdí el tiempo. Y estoy observando. Claro. Cuando he ido, cada vez que he ido, porque he ido a varias conferencias en el Congreso, claro, cuando he ido al Congreso, y por X motivo, mi señora me dice, y bueno, ahora me encontré con 10 ignorantes. Sí, que dormí, entonces yo empiezo a explicar. Y otro día voy y dije, ahora, bueno, hoy día sí, los días más fructíferos, hoy día 15 ignorantes. ¿Cómo pueden haber llegado a ser congresistas? No lo entiendo. Bueno, a mí me parece impensable pensar que, por ejemplo, usted ha sido alumno de Porras Barrenechea, que ha sido senador de la República, un personaje pues ilustre. Hoy en día es ya inimaginable que haya un Porras Barrenechea en el Congreso, ¿no? Ya estamos a años luz de distancia de eso. Bueno, lamentablemente. Bueno, amigos, estamos ya llegando al final. Maestro, de repente, no sus últimas palabras, porque las palabras nunca son últimas, pero sí de repente un último mensaje, algo para todo, una evaluación general de repente de la sociedad peruana hoy en día relacionada con el arte, con la literatura y en general con la política, ¿no? ¿Cuál es usted su idea que saca de todo esto? Creo que todo es una especie de teatro trágico, una tragicomedia. Una persona amiga le dijo a otro amigo, ¿cómo hago para tener la obra completa de Juan Díaz Saavedra? Y mi amigo le contestó, mátalo. Si tú no lo matas, al día siguiente se pone a escribir otra cosa. Sí, nunca va a ser completo. Nunca va a ser completo. Pero quisiera, digamos, sí dejar un mensaje, sobre todo para los poetas. Yo le pregunté a Jodiet, le dije, quiero saber por qué, habiendo sido toda una función en el teatro Alcero, sobre Vallejo, de Jackson Valdivia, que era uno de los más grandes. Cuando terminó, y estaba en primera cine, estaba Jodiet. Cuando terminó, bajó José Jackson Valdivia para saludarla a ella, y ella le dio un par de cachetadas. Entonces yo le pregunté a Jodiet, ¿por qué le pegó usted un par de cachetadas a Jackson Valdivia? Y mira lo que me contestó. La poesía, y de Vallejo, de mi esposo, no son para ser mostradas físicamente. Hay golpes en la vida tan fuertes. No, yo no sé. No. Mi esposa escribía no para ver los golpes, sino para sentir los golpes. Y yo no vi el dolor en la poesía, vi golpes. Y recuerda lo que acabo de hablar sobre Louis de Maupassant. No se lo dijo Robert, pero sí le dio a entender como que no puedes copiar ni de tu maestro. No. Tiene que ser siempre uno mismo. Tiene que ser uno mismo.
Entonces, si yo te contara los 3 cuentos que me pidió esta amiga que quise editarlo, 3 cuentos de amor, casi te dio un infarto a ella, porque yo nunca había imaginado un cuento. Lo voy a leer porque aquí lo traigo, y es pequeñito, es pequeñito. Claro, perfecto, claro. Son 3. Este cuento se llama Coqueta. 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 No me interesa que haya tenido 1000 amores. Lo importante es que sepa cuánto la adoro. Aquella tarde se presentó ante la bella Amara, tras haber rondado su casa, trabajo, lugar en que solía visitar, y se atrevió a hablar. Rosaura, estoy enamorado de ti, te amo. Rosaura lo buscó por todas partes y no halló a nadie. Debo estar soñando, se dijo y continuó su camino. Rosaura, ¿me desprecias? ¿Me desprecias, Rosaura? Sí, repuso Rosaura, pensando que se trataba de una broma de su subconsciente. Está bien, murmuró el perdido enamorado y se marchó. Pero como no podía vivir sin aire, Rosaura murió. Bien, excelente, excelente. Esos son cuentos de amor. Son historias de amor. De amor, por supuesto. Manda el segundo. Por favor. Se llama Amor Imposible. No es que no te ame, querido. Lo siento, creo que tenemos que terminar. ¿Concluir, dices? Ya, ahora. Nuestro amor es casi un imposible. Amor, no entiendo. Afirmaste ayer que me amabas con delirio y hoy pides a gritos separarnos. ¿Estás loca o qué? Lo lamento. Ignoras. No tienes idea de cómo me desgasto cuando tú y yo hacemos el amor. Ni imaginas. Vida, pasa que eres demasiado fogosa y no te das cuenta. Si te controlaras un poco, disminuyendo tu ímpetu, quizás, o sea que soy una descocada, desequilibrada, una normal, dicho en otras palabras, enferma y masoquista, yo, te escucho y no puedo creer, adiós, hasta nunca, jamás. Y sin agregar más, el lápiz se bajó de la cama, se introdujo en uno de los cajones del escritorio y desapareció, dejando al pajador con su dolor y pena muy solo. Oye, es un poema, un poema. Es un poema, una poesía. Excelente. Pero la última es un poco fuerte. A ver. Se llama Muralla de Amor. Muralla de amor. Y ojo que esta va a ser muy chorrada. Caramba, vivido personal. Sí. Porque lo que pasó lo he escrito. No lo he inventado. Fui a visitar a un amigo psicólogo. Tomábamos una rica y apetitosa taza de café cuando su amada y adorada hija hizo su ingreso. La chica, bastante agitada, contó que un muchacho del barrio, cada vez que pasaba por la esquina de la casa, solía llenarla de improperios. Y hoy, el colmo de su osadía, se atrevió a sacar de la madre. Mi amigo, por su edad o seguridad, me pidió que lo acompañara. Ya en la calle, ubicó al joven y lo abordó. Me he enterado que cada vez que mi hija pasa cerca a usted, la llena de gruesas palabras. ¿Es verdad? ¿O se trata de una calumnia? Perdón, papá, balbuceó el chico con sorpresa. ¿Me puede enterar quién mierda es usted? Un poco más, y a los dos nos da un infarto, a mi amigo y yo. ¿Qué significa quién mierda soy? Para su información, habla usted con el padre de dicha joven. ¿Hablé claro? Oh. El chico abrió los ojos de la sorpresa, se quedó sin hablar un breve segundo. ¡Ay, chucha!
Sospecho que hoy caeré fuera de la Basinica, por apurado, allá en Zorro de Pata. No salía, perdón, arrugado. Por favor, deja que le explique, gracias. Resulta que la cojuda de su hija, te puedo tutear, viejo, gracias. Desde hace ratazo me tiene huevón, me entiende, ¿verdad? Thank you. No hay de qué. Por culpa de la conchesumadre de la puta de su hija, no me puedo reconcentrar, carajo, en las cojudeces que hago, ni cagando, tampoco juntar pestañas. Deja mi preocupación, pata viejo. Es decir, ando más descentrado que el motor caído en el suelo y botando va por todos los costados de mi cara. ¿Me entendió, viejo? Fui clarazo. ¿Qué culpa tengo yo? No la traje esta herida, tampoco que fuese tan rica. Usted, que tenga las pechugas más recontra sabrosas del barrio, usted mismo usted la manja, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué me dice del par de patas que tiene abajo y muslos de arriba? No son digo con sinceridad, como para pegar un par de mordiscos a tiempo completo. Y su culito, hablemos del culito, gente, no me van a decir que no es un monumento de ojete, ¿verdad que sí? Bueno, suegro, ya lo enteré de lo que pasa en mi interno pecho. Si no captó mi confesión, perdónme, y si sospecho que me he ofendido, le doy permiso para que le pegue un par de patadas en los huevos, que está en su derecho. Usted está en su derecho, carajo. Cuando emprendimos regreso a casa, tras un largo silencio, lo único que mi amigo le pudo decir a su hija fue: Anita, creo que el chico está enamorado de ti. ¿Qué le podemos decir a un joven que nació en los barracones del Callao? ¿Qué? Usted es un maestro, Juan Rivera Saavedra, un personaje, ¿no? Un escritor rebelde, que conoce la realidad, que sabe lo que escribe y por qué lo dice, que ha vivido tantos años, una trayectoria tan larga, y que espero que se le empiecen a dar todos los reconocimientos que usted merece aquí en el Perú, ¿no? Aquí en el Perú, que es el país en el que usted le ha dado tanto, al que usted le ha escrito tanto, que ha vivido pues tantos gobiernos, usted debe conocer, ¿no? Tantas realidades sociales que el Perú, tantas transformaciones que ha vivido el Perú en su historia, y que usted ha dejado plasmada en cada una de sus obras. De verdad que le agradezco muchísimo, ¿no? por haber venido el día de hoy, por haber aceptado nuestra entrevista y por haber conversado con nosotros.